Bueno, la película es un proyecto muy sencillamente complejo. Hay mucho de qué hablar porque para mí han significado muchas cosas. Después de 30 películas que he hecho, de 30 largometrajes, y esta película que es como de bajo presupuesto, digámoslo así, el hecho de tener escasos recursos y tener esa austeridad llevó a como a traducirse el proyecto en una propuesta estética, ¿sí? Desde que se escribió el guión, Alonso Torres y Carlos Moreno, que son los guionistas, pensaron mucho en los actores, ¿sí? Que esos actores hubieran tenido una experiencia en un proceso dramatúrgico, en un proceso creativo, y eso se fue volviendo como una creación colectiva. Estando el guión muy bien escrito, cómo los actores iban siendo muy partícipes de ese proceso, de ese viaje que hay del pretexto literario que es el guión al texto fotográfico, digamos así, que es la película. Entonces, para mí que tengo una formación teatral, porque yo estudié fue arte dramático, soy demasiado expresivo, tengo mucho movimiento gestual, mucha kinesis, y eso para el cine es un poco complicado. Esta película me llevó a ser como muy austero en el manejo de la gestualidad, un personaje que es muy quieto, muy lerdo, campesino, que todo lo cuenta es como con el corazón y su mirada, que además es visco, precisamente por el mundo tan complicado que le toca, y como un tema tan complicado como es la violencia, como es la cuestión de los muertos, Carlos Moreno, que con su humildad y sabiduría lleva a tomar el recurso estético de elementos teatrales, de elementos como tragicómicos, de elementos realistas, de elementos del absurdo, ¿sí? Es una película que yo hasta este momento la protagonicé y no puedo saber a qué género pertenece, pero es esa búsqueda con un tema tan crudo, con tanto muerto, llevarlo a ese nivel artístico, estético, que se vuelva grato y que se convierta en el propósito fundamental del arte, en palabras de Bertolt Brecht, que es el divertir. Entonces tiene cosas muy gratas, muy complejas, además que la fotografía, por eso tuvo premio de fotografía en el Festival de Sundance, es hecha con luz natural, que cuando yo pensaba que eso era más fácil, es más complicado mantener la continuidad. Entonces es un equipo muy grato, los mismos actores que todos habíamos hecho teatro, habíamos tenido experiencias dentro del lenguaje cinematográfico y teníamos la libertad de la propuesta que nos hacía Carlos Moreno, que era muy claro en sus intenciones, pero a la vez nos daba mucha libertad en cuanto a ir a ejecutar, a desarrollar el personaje. Entonces, como te digo, tiene cosas muy gratas, se ha hecho muy universal. Yo he tenido oportunidad de hacer muchos viajes a Holanda, a Sondas, y en todas partes me he dado cuenta que este cuento del montón de muertos no es únicamente en Colombia. Los referentes que asuman las distintas culturas, digamos, donde yo he estado, en Europa, en Estados Unidos, pues dan cuenta las intervenciones que esto es algo a través de la historia de la humanidad. En la guerra mundial, todo ese conflicto con Hitler se había montañas de muertos. Recientemente, en la guerra en Libia, todos estos países árabes, montañas de muertos. En todas partes han existido montañas de muertos, y entonces en todas partes hay una manera de ver y como de vivir esas circunstancias humanas tan complejas, que en el caso de Salvador, que es el protagonista, pues como que queda visco
al ver semejante horror. Bueno, el personaje suyo se despierta, va a trabajar en la tierra y se encuentra con el montón de cadáveres. Y a partir de esa, lo que usted decía, una cosa tan trágica, surge toda esa comicidad donde nadie se quiere hacer responsable de los muertos, ¿no? Y que le toca esperar un día porque es domingo y le toca, y surgen un montón de cosas que tanto se asemejan a la realidad de Colombia, que tanto puede llegar a pasar o ha pasado, que un campesino se levante un día y encuentre un montón de muertos y nadie diga, ups, no sé, no lo vamos a recoger. Pero es que eso sucedió. El punto de partida es real. Es decir, Carlos Moreno y Alonso Torres, que es muy paradójico, Alonso Torres es administrador de un lugar de rumba en Cali, que se llama la Bodega Cubana. Mantiene entre la rumba, mantiene entre el alcohol, pero él no bebe. Es gozón musical, pero no le gusta el licor. A él le gusta la literatura, le gusta escribir y es un apasionado por el cine. En este contexto se enteran de un periodista que llega a comentar de este caso, que eran originalmente 12 muertos, ¿sí? Que el día previo a las elecciones aparecieron en un pueblo ahí en el norte del valle. El alcalde, cuando ve esa vaina, ordena trasladarlos a otro lugar. El otro alcalde y las otras directivas del pueblo también. Estuvo en 4 pueblos distintos desplazados esos cadáveres. Y al final aparecieron 8 en un batallón del ejército. Ya cuando el Comité de Derechos Humanos Internacional, porque eso llegó a oídos de muchas partes y empezaron a hacer el seguimiento y se encontraron fue con 8 muertos. Entonces este cuento con la indolencia que eso conlleva fue lo que los llevó a estos autores, Alonso y Carlos, a decir, no, con eso tenemos que hacer algo. Wow. Entonces, como con esta crudeza, traducirlo a un hecho estético, eso es lo que más me llama la atención.